Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hoy les quiero hablar de la iglesia como el pueblo de Dios y como el pueblo de Dios en general, pero obviamente refiriéndome a nuestra comunidad Iglesia Apostólica de Jesucristo, que es la iglesia en la que nos estamos formando. Y lo hago porque estamos viviendo toda una experiencia enriquecedora, tanto en el conocimiento del texto bíblico como palabra de Dios que nos orienta, también en la relación comunitaria que es extraordinaria. Y algo muy importante es la experiencia vivencial que nos está salvando a cada uno de nosotros. Y es que como iglesia Dios nos ha dado una particularidad muy especial. Con esa particularidad podemos hoy contrastar con el mundo y con la religión mal orientada. Es así como somos un espacio de salvación para todos los que nos disponemos al propósito de Dios en la comunidad iglesia. El apóstol Pablo, hablando de la iglesia, dice que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aconsejando a su discípulo Timoteo en el primer libro a Timoteo capítulo 3, el versículo 15 dice: sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa de Dios. Esto indica el lugar donde Él se hace cercano a nosotros. También es baluarte de la verdad, para salvarnos del mundo de mentira, de falsedad, de distorsión, donde se está configurando o se ha configurado siempre el sistema del mal. El apóstol Pablo también hace referencia al mundo de entonces y al que sería posteriormente como el mundo de mentira, que hace ver bueno lo malo y a lo malo lo muestra como agradable y codiciable. Es el sistema que defiende la idea de vivir sin Dios, indicando que su manera de actuar es con el uso de la mentira. Eso lo dice allí también en 1 Timoteo, ya en el capítulo 4, el versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. De manera que debemos ser conscientes que cada uno por separado y con espíritu individualista somos incapaces de enfrentar el condicionamiento de una sociedad mentirosa que configura el sistema del mal. Pero como iglesia es otra cosa. Como iglesia nos potencializamos, nos convertimos en una comunidad, nos convertimos en un cuerpo, en un yo comunitario capaz de superar el mal. Entonces podemos decir de la iglesia tres cosas en especial: que es una comunidad, que es un organismo vivo y que es una institución carismática en la que se cumple el plan de Dios. Vamos a referirnos a la primera idea, la iglesia como una comunidad. La iglesia es un espacio donde se aprende a vivir comunitariamente, y eso ya es un logro que indica madurez. Mientras el individualismo es una condición empobrecida y enfermiza de la sociedad humana, que deja ver su pobreza, que deja ver su incapacidad. El apóstol Pablo, siendo una persona muy preparada, entendió el valor de la iglesia como una comunidad terapéutica. Y aunque al principio en su ignorancia la persiguió, ya su experiencia de encuentro con el Señor le cambió la visión, al punto que con gusto obedeció la orden de acercarse a esa pequeña comunidad donde algunos de ellos eran pescadores, no tan preparados intelectualmente como él, pero que lo acogieron y le transmitieron el Espíritu de Dios. Es así como esa comunidad cristiana, que es la casa del Dios vivo,
columna y baluarte de la verdad, se orientó la vida del apóstol Pablo y se formó el ministro, el apóstol que trascendió la tradición sociocultural de entonces. En esa comunidad, el apóstol trascendió la tradición familiar, superó la condición de orgullo de su sociedad, de su nacionalidad y su condición intelectual, y trascendió a la tradición religiosa para dedicarse a servir al Dios de la vida. El apóstol se entusiasmó tanto con esa comunidad que más tarde los estimula para que cada uno de sus integrantes tenga diligencia y solicitud para mantener la unidad a una costa de su propia comunidad. En Efesios capítulo 4, el versículo 2 y el 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, oiga esto, diligentes, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De manera que la iglesia es la oportunidad que tenemos nosotros para formar un cuerpo, donde somos miembros con distintas funciones, pero todos valiosos y potencializados para vencer el mal. En la iglesia podemos llegar a ser hijos de Dios, cosa que como individuos jamás lograremos. Por algo dice Hechos capítulo 2, el versículo 47, que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. De manera que eso es la iglesia, una comunidad salvadora. La segunda idea es que la iglesia es un organismo vivo. Más que una organización, es un organismo. Quiere decir que tiene vida para todos los que a ella se acerquen. Una organización sin organismo es una empresa común, pero la iglesia es un organismo vivo que transmite vitalidad, que hace posible la salvación a los que la asumen con responsabilidad. Mientras una organización es solo la forma, el organismo es el fondo, es lo vivo, lo particular que hace que la iglesia sea diferente, distinta, que sea, como dice el texto bíblico, la casa del Dios vivo. Si hay organismo, habrá buena organización, obviamente. Pero lo grave es que haya organización sin organismo. Eso sería como un cuerpo sin vida, como un caracol sin el molusco, que solo sirve para exhibirse, pero que carece de vitalidad. Ese es uno de los peligros de las instituciones religiosas, quedarse como una organización más, como una empresa común que busca enriquecerse materialmente en la sociedad de consumo, llena de ideas y conceptos, buscando los milagros y los logros del mundo, pero sin Dios. La iglesia es mucho más, mis amigos. Es el territorio donde se recibe la palabra de Dios, donde aprendemos la obediencia y conseguimos ser responsables para tomar posturas válidas frente al mundo. En la iglesia se expresa el poder de Dios como en ninguna otra institución. Por ejemplo, su matrimonio, su familia, su práctica religiosa o su vida personal en la iglesia se revitaliza, se potencializa para ser victorioso sobre el mal. Así que vea a la iglesia como la gran bendición. Es una institución altamente terapéutica donde volvemos a tener esperanza, donde hasta la persona más golpeada, la menos capaz, la menos hábil, sale adelante, se salva y termina siendo muy útil sirviendo a Dios. Yo les podía decir que soy un testimonio vivo del poder salvador expresado en esta comunidad llamada Iglesia Apostólica de Jesucristo, que ha surgido en Colombia hace 38 años. A pesar de mis limitaciones y torpezas, ahí voy creciendo y viendo la salvación. Siempre me pregunto, ¿y qué sería de mí sin la iglesia?
Ella nos aporta dirección correcta, la claridad necesaria para vivir con solvencia, al punto de convertirnos en portadores y voceros de las virtudes de Dios. Es un honor que no nos merecemos, mis amigos y hermanos. En primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9 y 10, habla de ese honor y dice, hablando de la iglesia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, no erais iglesia, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios para ser iglesia, la iglesia como un organismo vivo. La tercera idea es que la iglesia es una institución carismática, o sea, que tiene el don de Dios. Y es que en el principio, en el inicio y formación de la iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38, cuando el apóstol Pablo les está predicando, ellos reconocen su error, su equivocación, y piden ayuda. Es como si se acercan a ser parte de ese mensaje, de ese pensamiento que el apóstol les está predicando, y preguntan qué es lo que deben hacer. El apóstol les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que recibáis el perdón de Dios y también el don del Espíritu Santo, o sea, el carisma. El carisma quiere decir don, y es que precisamente Dios llenó la iglesia de todos sus bienes y todos sus dones espirituales. La dotó de herramientas para que todos seamos ministros, personas al servicio de Dios en la salvación de otros. Ser carismático no es hacer ruido, ni ser entusiasta o populista. No es hacer espectáculos para entretener a la gente y que se sientan emocionalmente bien. El espíritu carismático es tener algo de Dios para compartirle a los demás. Ese carisma no aparece por arte de magia, son los dones que surgen cuando hay interés de hacer algo mejor por el otro, cuando asumimos con responsabilidad nuestro deber de servir, cuando hay generosidad. De manera, mis hermanos y amigos, que es así como la iglesia, siendo una institución espiritual, cumple el plan de Dios y hace equipo con los organismos vivos que funcionan a nivel universal. Siendo iglesia, estamos sirviendo en un espacio de eternidad, metidos en el reino que ha estado funcionando eternamente. Estar en la iglesia es estar en el orden más honroso, es ser protagonista de la vida eterna, donde se trabaja en planes celestiales, donde la gloria es para el Dios eterno. Aunque pareciera que llegamos a última hora, no es así, porque es toda una institución que funciona eternamente y se dedica a rendirle culto al Dios que así la estableció. Por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, hay una referencia muy interesante que hace el apóstol y dice en el versículo 21, hablando de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia entonces es la congregación de los escritos en el cielo, y como dice Hebreos capítulo 12, el versículo 22, estamos en la compañía de millares de ángeles. De manera que ser iglesia es algo muy grande. En ella adquirimos la solvencia para superar cualquier tragedia en este mundo.
por ejemplo, una enfermedad, las pérdidas, los momentos de dolor, de desprecios que podemos tener, y hasta podemos superar el momento de la muerte sin perderle el sentido a la existencia. Es así, mis amigos y hermanos, que los invito a acercarse a la iglesia. Déjese acompañar por ella, déjese orientar a través de sus líderes. Supere los prejuicios que posiblemente pueda tener y reúnase en nuestras congregaciones. Acérquese, conózcanos. Cuando nos conozca se dará cuenta que la iglesia es mucho más de lo que hoy les he hablado. Les aseguro que nuestra iglesia les puede ayudar y les puede ayudar mucho, si a usted así lo permite. Así que lo esperamos en nuestras reuniones. Usted también tiene la oportunidad de ser iglesia, ese territorio terapéutico donde Dios se expresa para sanar y salvar su vida y para convertirlo en instrumento de vida y salvación para otras personas. Un honor extraordinario que es ser iglesia. Por eso damos gracias a Dios siempre por la iglesia. Le damos al Señor toda la vida en disposición en la iglesia, porque la iglesia es esa institución sagrada en la que Dios nos está salvando. Por último, quiero invitarles a orar. Y en esta oración vamos a darle gracias a Dios por la iglesia, pero vamos a darle gracias a Dios en el interés de ser ella, de ser parte de ella, de comprometernos y de vincularnos a la iglesia. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por darnos este honor maravilloso de ser parte de esta comunidad en la que tú nos has dado la vida. Una comunidad maravillosa que tiene vida y que tiene los dones para transmitir salvación, la salvación que estamos recibiendo y la que podemos transmitir a otros. Gracias, Señor, por la iglesia. Te pido por todos los miembros de ella, ayúdanos a estar a la altura de lo que es la iglesia. Y te pido por todos los amigos que me escuchan, que no son hoy iglesia. Dale la claridad y la oportunidad para que conozcan esta maravillosa comunidad y para que disfruten la vida que tú nos has dado y cómo nos supera de la tragedia del pecado. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús, y gracias por la iglesia. Amén. Amén. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias, Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar,
también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.